Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, día de hoy íbamos a hablar un poquito de diversidad, después vamos a hablar de las necesidades educativas especiales, ¿sí? Cuando hablamos entonces de diversidad en lo que es el ámbito educativo, implica lo que sería reconocer y lo que sería valorar las diferencias en tiempo y también los modos de aprender. Hola Elvira, ¿cómo estás? Comenzamos a ver lo que es diversidad y lo que es necesidades educativas especiales, ¿sí? Estábamos hablando del tema de la Hola, diversidad en el... profe, ¿bien usted? Bien, bien. Hablando un poquito de la diversidad en el ámbito educativo, que les decía que implica esto de reconocer, de valorar las diferencias en tiempos, en modos de aprender, en lo que son aspectos sociales, intereses, motivaciones. También tiene que ver con lo que es el contexto económico, ¿sí? No solamente en realidad se trata del diagnóstico, sino de esta variedad de factores que afectan, perdón, en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, para hablar de lo que es, serían los proyectos de inclusión, implementar este tema de un proyecto de inclusión implica desarrollar un proyecto pedagógico individual, ¿sí? Que contemple todos estos modos de aprender del niño, los tiempos del niño, las herramientas que necesita para que ese niño pueda alcanzar los objetivos. Y en este proyecto se incluye la participación tanto de la familia, de la escuela y de los terapeutas, ¿sí? También se puede incluir o se puede requerir la incorporación de un docente de apoyo, ¿sí? Para todo lo que son las cuestiones pedagógicas y un acompañante terapéutico para facilitar lo que serían las relaciones y manejar las crisis disruptivas. Pero vamos a repasar un poquito lo que hablamos la clase pasada, que era la exclusión, la segregación, integración y también lo que es la inclusión. La exclusión es sacar a una persona o una cosa de un lugar o del lugar que ocupa. La segregación es separar o apartar una cosa de otra. Integración, acuérdense que es eh, permitir a un sujeto con discapacidad participar de una experiencia de aprendizaje en el ámbito educativo de la escuela común, y la inclusión está relacionada con la idea de equidad, ¿sí? Que implica que se le brinde a cada uno, a cada sujeto, las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse tan plenamente como sea posible. Entonces, la diversidad en realidad abarca múltiples aspectos, ¿sí? Todo lo que es motivación, intereses y expectativas, los ritmos, los estilos de aprendizaje, las capacidades, los niveles que tiene cada uno de autonomía, los niveles de desarrollo, de aprendizaje previos del individuo. También abarca lo que sería géneros, ¿sí? Discapacidades o minusvalías, también las diferentes tipos de escolarización y todo lo que sería religión, ideologías, orígenes económicos, etnias, entre otras. ¿Bien? Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque, a ver, para poner un poquito, para poder poner en práctica un proyecto de inclusión, implica pensar en un proyecto pedagógico individual, ¿sí? En el cual, como dije antes, contemple el modo de aprender, los tiempos, las herramientas para que pueda desarrollar los objetivos y propiciar el aprendizaje, ¿sí? En ese proyecto está incluida la familia, la escuela y los terapeutas, ¿sí? Y se va a evaluar también si es necesario la incorporación, como dije antes, de un docente de apoyo o de un acompañante terapéutico, ¿sí? Bien, otra cosa para diferenciar acompañante terapéutico de docente de apoyo a la inclusión, que son dos cosas distintas. A ver, el acompañante terapéutico, ¿cuál es la función? En el ámbito educativo, por ejemplo,
de contención afectiva, emocional, conductual, ¿sí? El acompañante terapéutico trabaja en pos de la autonomía, en la toma de decisiones, en las reflexiones sobre las posibles consecuencias, ayuda en situaciones de ansiedad, ayuda a tolerar lo que es la frustración, ¿sí? Y atiende a todos los aspectos, digamos, afectivos, vinculares y socioculturales por encima del aprendizaje escolar. ¿Bien? Sí, el acompañante terapéutico podrá colaborar en aspectos académicos, pero no es una función específica. ¿Bien? La acción característica del acompañante terapéutico, del rol, mejor dicho, del acompañante terapéutico, es la observación. En cambio, el docente de apoyo a la inclusión, que hay una resolución que es la 1825, que plantea todo lo que son los proyectos pedagógicos para la inclusión y también considerar las necesidades educativas especiales y las barreras. ¿Sí? Es un trabajo en conjunto docente. El rol que tiene el docente de apoyo a la inclusión es de mediador y también de coordinador. ¿De qué? De las actividades y también de las relaciones, digamos, que establezcan en el sistema de apoyo a la integración. Y como funciones principales del docente de apoyo a la inclusión es, primero con la institución, ¿sí? A la cual se le informa, se le sugiere, se le orienta y también se le coordina todo el accionar que va a implementar, con los docentes que va a acompañar y va a asesorar también a participar en la elaboración de las adecuaciones curriculares, y con los padres porque le va a facilitar el acercamiento y la participación en todo lo que son los proyectos y procesos educativos. ¿Bien? Luego de eso seguían las diferentes patologías, que no las vamos a volver a nombrar porque ya lo vimos cuando hablamos de la nosología, que era síndrome de Down, retraso mental, perdón, parálisis cerebral, déficit de atención. ¿Sí? Acuérdense, solamente se los vuelvo a nombrar, que el síndrome de Down, acuérdense que el más común es la alteración cromosómica de la trisonomía del par 21, ¿sí? Que está asociado con el retraso mental moderado leve, y alguna de las características que tiene es que tienen poca capacidad para controlar sus conductas. También el tema de la constancia, la tenacidad, la responsabilidad, la puntualidad, son muy cuidadosos, son muy perfeccionistas, por ahí tienen dificultad en el lenguaje, dificultad para sostener la atención. Después teníamos el retraso mental, que es un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o, digamos, se detiene, ¿sí? Y de acuerdo a la gravedad se clasificaban en leve, moderado, grave y profundo, ¿sí? Leve se manifiesta más que nada en la escuela, cuando se hace, digamos, evidente que las habilidades necesarias, ¿sí? Para que tenga un buen desempeño escolar están por debajo del promedio de sus compañeros. Luego tenemos retraso mental moderado, ¿sí? Que se evidencia por el desarrollo limitado del lenguaje, y el grave y profundo, que en realidad se acompaña generalmente de dificultades motoras, patologías del sistema nervioso central, enfermedades orgánicas. Bien. Luego teníamos el déficit de atención, ¿sí? Que acuérdense que la atención, que era una cualidad que a nosotros nos permite enfocar o hacer foco en un determinado estímulo y concentrarnos para que mejore el rendimiento en un tema específico. ¿Sí? Bien. Después podemos tener déficit de atención con hiperactividad, donde los niños también se mueven demasiado para sentirse vivos. El niño o los niños que se calman o intentan tolerar lo insoportable, lo hacen a través del movimiento, ¿sí?
Bien, y parálisis cerebral, que era la pérdida completa de la función muscular. Bien, esa parálisis cerebral puede ser temporal o puede ser permanente, puede ser también localizada o generalizada, ¿sí? En ambos lados del cuerpo o en un solo lado. Bien, y acuérdense que también la parálisis cerebral puede afectar miembros inferiores, que ahí estaríamos hablando de paraplegia, o miembros inferiores y superiores, que hablamos de cuadriplegia. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Ahora sí, el tema de las diferentes configuraciones de apoyo. Si bien, como les dije anteriormente, el rol del acompañante terapéutico no implica la tarea pedagógica, ¿sí? Pero en muchas ocasiones resulta fundamental el aporte que nosotros podamos realizar. Por eso tocamos este tema, ¿sí? Aplicar, digamos, ciertas adecuaciones curriculares puede resultar muy necesario para facilitar el proceso de aprendizaje. Bien, de igual manera, contar con herramientas para adaptar, por ejemplo, los juegos a sus necesidades específicas, ¿sí? A cada tipo de discapacidad. Eso también nos va a facilitar el proceso de inclusión del niño en la escuela. Bien, entonces, ¿qué son en realidad las adecuaciones curriculares? Son herramientas, ¿sí? Son herramientas que son usadas en la educación para ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales, que también se pueden llamar configuraciones de apoyo, ¿sí? Hay dos tipos diferentes, o se clasifican, mejor dicho, en dos tipos diferentes. Tenemos las adecuaciones curriculares de acceso al currículum o adecuaciones poco significativas, también la pueden encontrar con ese nombre, que consiste en realidad en modificar ciertos aspectos del método de enseñanza, ¿sí? Y también de la forma en la que los alumnos con alguna particularidad, puede ser particularidad física o cognitiva, puedan estudiar el currículum educativo normal, ¿sí? Y luego tenemos las adecuaciones significativas, que estas sí se caracterizan por un cambio muy profundo en lo que son los contenidos a estudiar por parte de ese alumno. ¿Bien? Bien, por ejemplo, con respecto a las adecuaciones poco significativas o adecuaciones curriculares de acceso al currículum. Como ejemplo podemos tener esto de los cambios en la presentación de la información, el tema del uso de la tecnología asistida, ¿sí? En cambio, ya si hablamos de las adecuaciones curriculares significativas, es modificar todo el currículum o pedir un maestro de ayuda adicional, darle un tiempo extra para que pueda realizar una actividad, para que pueda realizar un examen, ¿sí? Bien. Y otra cosa importante, como ejemplo de esto de adecuaciones curriculares significativas, ustedes imagínense en una escuela de 2 pisos, 3 pisos, ¿sí? Un niño, una niña con dificultades motoras que utiliza una silla de ruedas y no hay un ascensor, ¿bien? Y tiene su clase en el primer piso. O sea, ¿cuál sería una adecuación curricular significativa? Que esa clase la pasen al piso inferior, ¿sí? Para que este niño tenga el acceso a la misma. ¿Bien? Y ahí entonces podemos hablar de accesibilidad, ¿sí? Asegurar que todas las personas con discapacidad tengan el acceso a espacios, además del acceso a información y a la comunicación disponible. ¿Sí? La accesibilidad también beneficia a los grupos de personas. ¿Bien? Bien. Después también tenemos los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son modificaciones y acomodaciones que son necesarias y también son adecuadas ¿para qué? Para asegurar que las personas con discapacidad
en realidad puedan disfrutar, puedan ejercer de todos sus derechos humanos. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que queden claro, los estudiantes tienen derecho a asistir a escuelas, ¿sí?, disponibles para otras personas sin ningún tipo de discriminación. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Se me tildó la compu, creo. Ahí arrancamos de nuevo. ¿Sí? Bueno, ya arrancó. Ah, se me fue. Ahí está. Se me tildó la compu. Se me ríe mi marido. Bueno, a veces pasa. Hay tantas cosas que se tilda ahí, que debe dura. Bueno, ahora sí. No, les iba a comentar el tema de las necesidades educativas especiales. ¿Sí? A ver, con respecto a esto de las necesidades educativas especiales, a partir de este reconocimiento, podemos decir, de la diversidad, ¿sí?, que es un hecho universal, que es necesario, se interpreta a la diversidad en el ámbito educativo como un factor fundamental, ¿sí? Un factor fundamental que favorece a una educación de calidad, ¿sí? Y también para incrementar el carácter enriquecedor, ahí está, de la comunicación y la convivencia dentro de la escuela, ¿sí? Por eso estuvimos hablando de la accesibilidad, ¿sí? Y también estuvimos hablando de lo que son los ajustes razonables, ¿ok? Entonces, con respecto a las, otra vez, bueno, necesidades educativas especiales y hablando también un poquito de familia, escuela y acompañante terapéutico, ¿sí? En este caso, en realidad, el acompañante terapéutico, ahí está, el acompañante terapéutico tiene una función, como yo siempre digo, como de bisagra. ¿Entre qué? Entre el niño, entre el adolescente, la escuela, el equipo terapéutico y la familia, ¿sí? El acompañante terapéutico, ¿qué debe hacer? Debe habilitar la comunicación entre las partes, ¿bien? Y siempre velar por el bienestar de su acompañado, ¿sí? Pero para que se trabaje dentro de lo que es el ámbito escolar, es necesario agudizar que la atención también respecto a posibles situaciones de bullying, ¿sí? A cómo intervenir también o cómo involucrarse, no solamente nosotros, sino los docentes, los directivos y las familias, ¿sí? Por eso también vamos a estar hablando, ahí está, bueno, se me fue, bueno, de bullying, ¿sí? Un segundo, a ver si me deja. Bien, ahí está. Creo que ya. Bueno, no. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué son las necesidades educativas especiales antes de hablar del tema de bullying, que también es sumamente importante? A ver, se refiere a esto, a las demandas particulares que algunos estudiantes tienen y que requieren de este apoyo adicional o requieren de estas adaptaciones en ese proceso educativo. ¿Sí? Esas necesidades pueden ser causadas por diversos factores. Discapacidades, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje, diferencias culturales, diferencias lingüísticas, desventajas económicas, desventajas sociales, desventajas emocionales, ¿sí? Es importantísimo destacar que cada niño es único, ¿sí? Y que cada niño puede tener necesidades educativas especiales o diferentes necesidades educativas especiales. ¿Bien? Por eso es decisivo esto de comprender y poder ayudar y apoyar
esas necesidades para que estos niños puedan alcanzar el máximo potencial. Pero lo principal es obviamente poder identificarlo, ¿sí? Si es una identificación temprana, mucho mejor, ¿sí? Identificar esas necesidades educativas especiales. Eso va a ser fundamental para poder proporcionar un apoyo necesario, ¿sí? Y hay algunas señales por ahí que podemos incluir que puede tener el niño. Esto de las dificultades para poder concentrarse, tener problemas de comunicación, cuando el niño se resiste a ir a la escuela, ¿sí? Por ahí esas cosas que uno puede ir notando. ¿Bien? Y como les dije antes, hay diferentes tipos de necesidades educativas especiales. Tenemos discapacidades, por ejemplo, intelectuales, ¿sí? Dificultades en el aprendizaje, el trastorno del espectro autista, ¿sí? El trastorno del lenguaje, trastornos emocionales, trastornos de comportamiento, dificultades sensoriales, ¿sí? Bien, ¿cuáles son en realidad los beneficios de ofrecer esto, la educación especializada en los niños que tienen necesidades educativas especiales? Porque también tenemos la educación especial, ¿sí? Beneficios con respecto a brindarle ese apoyo adaptadas a las necesidades de este niño. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar el máximo potencial académico, el máximo potencial emocional y social. También otro beneficio es la inclusión social, ¿sí? Lo que sería la educación inclusiva fomenta la convivencia, la aceptación de la diversidad, ¿sí? También es beneficioso para la autoestima y la confianza. Bien, al niño poder ir superando obstáculos, ¿sí? Y alcanzar logros. Estos niños que tienen necesidades educativas especiales fortalecen su autoestima, su confianza, ¿sí? También es beneficioso para mejorar todo lo que sería el rendimiento académico y para la preparación de la vida adulta. Bien, ¿a qué hago referencia? Que la educación especial prepara a esos niños para una vida adulta más independiente, más autónoma, ¿sí? Pero ¿cómo podemos entonces nosotros apoyar a un niño con necesidades educativas especiales? Primero con la comunicación abierta, ¿sí? Empática. Bien, debemos escucharlo, debemos valorar sus opiniones, sus sentimientos. Luego, la colaboración con los educadores, trabajar en equipo con los maestros, con los especialistas de educación, para entender y también para apoyar las necesidades específicas de ese niño, ¿sí? Después tenemos lo que es el reforzamiento positivo, reconocer, celebrar los logros, ¿sí? Esos son refuerzos positivos que son fundamentales ¿para qué? Para fomentar la motivación, ¿sí? Y también crear un ambiente, un entorno favorable. Bien, por ejemplo, en casa, un entorno que sea propicio para el aprendizaje, ¿sí? Que sea propicio para las expresiones emocionales. Bien, y otra cosa, el autocuidado, no hay que olvidar cuidarse de uno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque apoyar a un niño con necesidades educativas especiales muchas veces puede ser muy desafiante. Entonces, también debemos tomarnos un tiempo para descansar y para recargar esas energías. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, hay muchísimas familias que tienen hijos, hijas con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Ustedes saben que toda familia espera la llegada de un bebé con muchísima ilusión, con esperanza, con un estado de felicidad que a veces es como inexplicable para decirlo con palabras. La llegada de este nuevo miembro a la familia muchas veces también nos trae incertidumbres, dudas, ¿sí? ¿Por qué?
Ningún niño, ninguna niña viene con el manual bajo el brazo y los padres tampoco lo tenemos. ¿Sí? Ojalá vendrían con el manualcito como si fuese un juguete, pero no, no viene. ¿Bien? Entonces muchas veces ese desconcierto, imagínense que puede ser muchísimo, muchísimo mayor cuando se trata de la llegada de ese primer hijo. ¿Sí? En esas circunstancias que a nadie se le escapa, que lo que más necesitan los niños son los niños y los papás, que estén acompañados, ¿sí? Una nueva guía, una guía para esta nueva realidad que vamos a vivir todos. Pero imagínense el estado de desconcierto, de inseguridad, de miedos, de emociones, muchas veces encontradas, que se genera en el seno de aquellas familias que esperan un bebé que no viene completamente sano. ¿Sí? Y que muchas veces los padres son conocedores durante la gestación o posteriori. Bien, hay niños que nacen visiblemente sanos, ¿sí? Posteriormente pueden sufrir una lesión, bien, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral adquirida, ¿sí? O casos de niños y niñas que en las primeras edades pueden mostrar rasgos autistas, algún tipo de trastorno, déficit de atención con hiperactividad, pero que por ahí no han sido todavía diagnosticados, ¿sí? También aquellos niños y niñas que nacen sanos y después aparece una enfermedad, el cáncer infantil, ¿sí? Imagínense esa situación y que muchas veces esas familias también desconocen el diagnóstico, muchas veces hasta muchos años después, ¿sí? A ver, son diversos los casos que podríamos incluir en ese sentido. Pero lo que es indudable es que esos niños requieren unas necesidades específicas, especiales, que va a haber que atender desde tempranas edades. ¿Sí? En la familia también surgen las dudas, la culpabilidad, la ansiedad por lo desconocido, ¿sí? Que invade muchas veces a todas estas familias y buscan apoyo para poder ayudar a sus hijos, ¿sí? En todas sus necesidades. A veces esas familias no son conscientes. Hola Máxima, ¿cómo estás? Hola. Bien. Les decía que a veces estas familias tampoco son conscientes que necesitan también ayuda y apoyo, sobre todo en la parte psicológica, ¿sí? Al igual que por ahí lo necesitan sus hijos. ¿Bien? Eh, a ver, ya de por sí es complejo criar a un hijo, ¿sí? O a una hija por la dificultad en la conciliación familiar. Entonces, imaginémonos por un momento a aquellas familias cuyos hijos, cuyas hijas van a depender de ellos hasta la vida adulta, ¿sí? Es un camino muy largo por recorrer y muchas veces nada fácil. Bien, entonces esas familias pasan por diferentes fases cuando obtienen un diagnóstico. La primera fase es la fase de confusión, las familias no saben lo que le pasa a su hijo, a su hija, desconoce lo que le puede ocurrir con el tiempo, muchas veces no son capaces de asimilar la información, no saben cómo ayudar a sus hijos, ¿sí? Y muchas veces también buscan un diagnóstico que a veces puede resultar confuso, puede resultar tardío, equivocado. Luego esas familias pasan por la fase de negación, ¿sí? Donde empieza, en esta fase, empiezan a afrontar, podemos decir, la información que les ofrecen los especialistas, los educadores, los clínicos, ¿sí? En realidad en este estado los lleva muchas veces a esa familia a explorar nuevas opiniones, buscan aquello que a ellos les gustaría oír, ¿sí? También en muchas ocasiones se pueden enfrentar
a los profesionales que le comunican ese diagnóstico, lo niegan, lo rechazan, ¿sí? Se oponen. Bien, luego entran en lo que es la fase de culpabilidad, donde los padres, las madres, experimentan estos fuertes sentimientos de responsabilidad asociada con el bienestar de sus hijos. ¿Sí? Muchas veces ellos se consideran causantes de lo que le ocurre. Bien, muchas veces piensan que hicieron algo mal en el pasado, algo que no era correcto. ¿Sí? Y también se consideran responsables por no saber reparar los problemas o no contar con los medios o con los recursos necesarios. ¿Sí? Luego viene la fase de consolidación o de aceptación, ¿sí? Que finalmente tras un largo periodo, ¿sí? Por ese difícil camino al que nadie los preparó, obviamente, y que creo que nunca hubiesen elegido, se llega al estadio de la aceptación o la consolidación. ¿Sí? Es una fase de trabajo en equipo por parte de todos, por parte de cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? Es la mejor manera de afrontar la realidad y seguir avanzando. ¿Sí? Acuérdense que la familia es el primer agente social del niño o la niña. La familia también debe trabajar con otros agentes externos, como la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ver, la actitud también que asuman los padres, las madres, va a ser determinante para apoyar las necesidades educativas especiales que tiene ese niño, esa niña, y en la mejoría de su estado. ¿Sí? Esa actitud va a determinar la seguridad y va a determinar la solidez de ese niño o de esa niña y de la familia. ¿Sí? Cuando la familia, digamos, consigue estabilidad y orden, sus condiciones psicológicas van a ser apropiadas. ¿Sí? Y las posibilidades de esta formación integral y estable también va a ser satisfactoria. ¿Ok? Entonces, hay muchísimas familias, como les dije, de niños con necesidades educativas especiales que mayormente se mueven por valores, ¿sí? Y a pesar de que ocurran cosas, digamos, a su alrededor, tienen la habilidad de reaccionar ante esas adversidades, ¿sí? Se esfuerzan muchísimo en las cosas que esos niños pueden hacer por ellos mismos, ¿sí? Esas familias también sacan fuerzas, sacan energías positivas de sus hijos, ¿sí? Hay muchísimas cosas que en realidad uno como ser humano podría aprender de las familias con niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Su manera de educar, por ejemplo, en un aspecto esencial del ser humano, las familias que enfrentan retos todos los días, ¿sí? Esas familias que valoran las cosas más sencillas, que son realmente las que vale la pena. ¿Bien? A ver, hay que aceptar obviamente que el niño o la niña, tal y como es, ¿sí? Esas familias tienen que aceptar, ¿sí?, de tener un niño o un hijo o una hija con necesidades educativas especiales, ¿sí? Que es un reto para todas las familias, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad en la que las expectativas sobre los otros están sobrevaloradas, ¿sí? Y otra cosa que muchas veces también hay que darse cuenta de que uno quiere resolver los problemas, ¿sí?, que ven en esos niños y ponen un gran empeño para que sean las personas que uno había idealizado, ¿sí? Pero para ellos es importantísimo que sientan que son queridos sobre cualquier otra cosa, que se les valore por cómo son,
no por lo que son. ¿Sí? Por eso el afecto, la confianza sobre estos niños contribuye muchísimo, enormemente a la propia aceptación de esa familia, ¿sí? Y de la comunidad, o sea, cuanto más aceptemos, ¿sí? O cuanto más aceptados, digamos, estos niños se sientan por las personas que les quieren, van a tener más seguridad, van a tener más aceptación sobre ellos mismos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con respecto a lo que les nombré anteriormente, el tema del bullying. ¿Sí? El bullying también es otro aspecto fundamental. A ver, con respecto a el bullying, como les dije recién, ¿qué es primeramente el bullying? ¿Sí? En realidad, el bullying es una convención tácita, podemos decir, para hacerle el vacío a alguien de forma severa y rotunda. ¿Sí? Son conductas reiteradas de agresión física, esas agresiones físicas recurrentes, de tareas forzadas, de insultos, de humillaciones, de rechazos, ¿sí? Conductas que tienen que ver con la intimidación, ¿sí? Con el aislamiento, la amenaza, los insultos, ¿sí? Entonces son situaciones en las que un alumno es agredido o es convertido, podemos decir, en víctima, cuando está expuesto de forma reiterada a acciones negativas que llevan a cabo otros alumnos o varios alumnos. ¿Sí? Otra cosa para aclarar, el bullying o la palabra bullying, ¿sí? Solo se aplica en el ámbito escolar. Bien, nosotros lo utilizamos en general, pero no, el bullying es aplicadas en el ámbito escolar. Bien, pero para que haya bullying debe existir una víctima, debe existir la desigualdad de poder y debe existir una acción agresiva repetida. ¿Sí? Mayormente la víctima suele ser un solo alumno y la intimidación puede ejercerse en solitario o en grupo. Bien, pero se intimida a un, digamos, sujeto en concreto. Bien, hay diferentes tipos de bullying. Bien, tenemos bullying físico, bullying verbal, psicológico, social. Yo les voy a dar una, ¿cómo decir? Una, una clasificación, perdón, no me salía la palabra, de diferentes tipos de bullying mucho más amplia de la que ustedes tienen en PDF. A ver, existen en realidad dos formas de acoso escolar. La forma directa y la forma indirecta. ¿Sí? El bullying directo es aquel que se refiere a comportamientos agresivos que van dirigidos directamente a la víctima. ¿Sí? Donde es evidente quién o quiénes son los victimarios, el que ejerce el bullying. ¿Sí? En cambio, tenemos el bullying indirecto, que hace referencia a la manipulación. La manipulación que se genera hacia el hostigamiento sin poder reconocer al responsable de la agresión. ¿Sí? A pesar de que el bullying en realidad se caracteriza por acosar, por intimidar, por hostigar, ¿sí? Se puede reconocer también otros tipos de bullying, ¿sí? Los cuales se van a clasificar en realidad dependiendo de la actuación de los victimarios, ¿sí? Otra cosa, es muy común que el agresor emplee varios tipos a la vez. ¿Para qué? Para maximizar el temor de esa víctima, con el objetivo de que se sienta cada vez más vulnerable. Entonces, tenemos bullying psicológico, que es el más común, ¿sí?
que se puede considerar que está presente en todos los tipos de acoso escolar, ¿sí? ¿Qué sería? Cuando se encargan de difundir miedo a través de, por ejemplo, miradas amenazantes, actitudes violentas, chantajes. Bien, a ver, los agresores de este tipo de bullying suelen obligar a sus víctimas a ejecutar acciones de forma o de manera forzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque logran que las víctimas le tengan miedo. ¿Sí? Perciben las víctimas esa sensación de que lo están observando. ¿Sí? El bullying psicológico es una forma de bullying que puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Sí? El bullying psicológico también lleva mucho más tiempo de ser detectados. ¿Por qué? Porque no existe una manifestación física, no existe una prueba concreta que demuestre el acoso. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se presume que está sucediendo? El agresor lo desmiente. Es mi palabra contra la tuya. Y la víctima mayormente no tiene el valor de admitir, ¿sí? Y desenmascarar a este victimario. Bien, pero en la mayoría de los casos, los padres de estos niños que sufren bullying psicológico son los que se percatan de que hay una situación irregular. ¿Por qué? Porque el comportamiento de esos niños cambia, ¿sí? Ese comportamiento de esos niños no es el que lo caracteriza, ¿sí? Si ese niño se identifica por ser un niño sumamente tranquilo, ¿sí? Y nos llaman de la escuela porque cometió un acto indebido, por ejemplo, ¿sí? O cuando ese niño nos deja de contar lo que hizo en la escuela, ¿sí? O cuando no tiene ganas de asistir a clases, cuando inventa enfermedades para no ir a la escuela. Bien, luego tenemos lo que es el bullying verbal, ¿sí? Que se encuentra este tipo en todas las formas de intimidación también, que se manifiesta, digamos, a través de la palabra hablada, insultos, amenazas, burlas, bromas pesadas, que la idea que tiene es que detone rumores, chismes con respecto a algún compañero. ¿Sí? Los apodos también se pueden considerar bullying, ¿sí? Cuando se tornan ofensivos, obviamente, y cuando resalta por ahí alguna característica física de las personas. ¿Bien? El bullying verbal es un bullying o un tipo de bullying directo, ¿sí? Se identifica muy rápido. Bien, mucho más que el bullying psicológico. ¿Por qué? Porque las víctimas comienzan a manifestar toda esa frustración mediante llanto, ¿sí? Que esos llantos ya no lo pueden ni siquiera controlar delante de los padres. Generalmente también empiezan a complejarse de su cuerpo, por ejemplo, de su tono de voz, de su cabello, de su manera de vestir, comienzan a modificar sus gustos, ¿sí? Bien, a ver, una de las características, podemos decir, del acoso verbal es que la víctima, ¿sí? Busca mayormente cambiar aquello por lo que los demás niños lo acosan o se meten con ella. ¿Sí? El peinado, como les dije antes, la ropa, los lentes, ¿sí? Luego tenemos, a ver, lo que es el bullying físico, ¿bien? Que incluye cualquier forma de agresión corporal. Las más comunes, empujones, golpes, patadas, lanzamiento de objetos, el encierro, el daño a sus pertenencias, ¿sí? ¿Qué pasa? A medida que el individuo va creciendo, es común que los ataques también del bullying físico sean cada vez más violentos y cada vez más peligrosos, ¿sí? Y a las víctimas de acoso físico les cuesta mucho reconocer su situación. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿sí? De que los demás también lo consideren como alguien débil,
alguien que se le puede humillar, ¿sí? Especialmente el entorno familiar o el núcleo familiar, ¿sí? Por eso es muy común que los niños que sufren bullying físico mientan o digan que la agresión fue un accidente, ¿sí? Que elaboren alguna historia de cómo le ocurrió esa lesión. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando los golpes se vuelven reiterativos, la existencia del bullying se hace sumamente evidente, ¿sí? Después tenemos lo que es bullying social, ¿sí? Que se emplea dentro de, o es un tipo de acoso escolar, eh, que se emplea cuando se le niega, ¿sí? Constantemente a un individuo integrarse a un grupo, ¿sí? Lo aíslan, lo excluyen de la vida social. Bien, en esta forma de bullying, ¿qué hace los victimarios? Ignoran a la víctima, no le dan espacio, ¿sí? Ni dentro del aula ni fuera del aula, ¿no? Crean mala reputación para que, por ejemplo, en el recreo nadie juegue con ellos, que lo excluyan de los grupos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. A ver, evitar a una persona o incitar a otra para que lo excluyan es una forma de bullying. Pero no debe confundirse en realidad con el hecho de que existen discrepancias entre compañeros y que las diferencias de opiniones entre algunas personas no logren congeniar, ¿sí? Para poder establecer un vínculo de amistad. Pero este tipo de acoso escolar es directo, se identifica muy rápido. Mayormente el maestro observa que al momento, por ejemplo, de formar equipos, ¿sí? Para hacer alguna actividad educativa, a este niño que es sometido a bullying, no logra conseguir un grupo, ¿sí? No hay ningún grupo que quiera incluirlo en su trabajo. Bien, a la hora del recreo, ¿qué hace este niño? Se encuentra mayormente retirado del resto de los alumnos. Y también es muy fácil de percibir por los padres, ¿sí? Por ejemplo, el niño no cuenta lo que hizo en la escuela, ¿sí? Nunca hace referencia a sus compañeros, no nombra a ningún amigo, ¿sí? Con quien comparta momentos y juegos, ¿sí? Otra cosa, el bullying de exclusión social suele generarse en colectivo, ¿bien? Pero es probable que exista un victimario que sea, digamos, el responsable de haber originado que el resto de sus compañeros también rechacen a la víctima, por un chisme, por un rumor, ¿sí? Pero dentro de ese entorno, todos los involucrados contribuyen al aislamiento. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos otro tipo de bullying que también lo voy a nombrar, que es el bullying sexual, ¿sí? Que la forma de acoso es perturbadora para la víctima, ¿sí? Ya que toda agresión va dirigida a intimidar y a abrumar a través de conductas sexuales, ¿sí? Se encuentra dentro de esa tipología esto de obligar a un individuo a realizar acciones de índole sexual contra su voluntad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tocamientos, eh, forzados a tocar sus zonas erógenas, a obligar a la víctima a ver pornografía, cualquier imagen de alusión al sexo que esa víctima no quiera observar, ¿sí? O dirigirse a
a la víctima con palabras obscenas constantemente, hacer referencia a sus partes sexuales o a las partes sexuales de otros individuos con el resto de los compañeros para que se burlen, ¿sí? Son acciones que se encuentran dentro del bullying sexual. Otra cosa con respecto al bullying sexual, esto de asegurar que la víctima tiene una tendencia sexual distinta a la que se dicta según su sexo. Eso es un tipo de bullying sexual. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llega a la adolescencia? Los agresores mayormente tienden a incrementar esos ataques. ¿Sí? Exigen a la víctima que se tomen fotos, por ejemplo, obviamente mostrando alguna de sus partes, la obligan a besarse, a tocar los genitales de otras personas y en casos más extremos a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Este bullying puede ser aplicado tanto en niños como en niñas. ¿Sí? Bien, pero las acciones que ejecuten los victimarios son las que determinan la gravedad del asunto. Bien, porque no todos los acosadores, digamos, emplean la misma técnica de intimidación. ¿Sí? Y es muy importante acá que también los padres conozcan sobre este tipo de amenaza, este tipo de manipulación, ya que la mayoría omite la existencia. ¿Sí? Y mostramos muchas veces esto de la negación al pensar que por ahí, a ver, nuestro hijo, nuestra hija puede estar pasando por esa situación dentro del centro de estudio. ¿Sí? Y después tenemos la última, que también se las voy a nombrar, que es el ciberbullying. ¿Sí? Que es una forma de acoso que se ejecuta a través de la web, los medios de comunicación digitales, redes sociales, correos electrónicos, mensajes de textos, aplicaciones de mensajería instantánea, los juegos en línea que están tan de modas, las páginas web, bueno, y demás. A ver, como siempre digo, la tecnología nos permitió que el acoso se extienda a todos los ámbitos de la vida de la víctima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente se encuentra atormentada esa víctima dentro de la escuela, sino que también en cualquier otro sitio. ¿Sí? Dentro de este tipo de bullying tenemos los más comunes, las amenazas de integridad física, las burlas, las bromas de mal gusto, los hackeos de las cuentas privadas, los fotomontajes, ¿sí? Los videos audiovisuales donde se le muestra a la víctima recibiendo agresiones, eso también lo vemos muchísimo, que por ahí decimos, ¿cómo puedo sacar el teléfono para filmar y no ayudar? Sí, lamentablemente. ¿Sí? El incremento del uso de los dispositivos móviles, la tecnología, sí, que está al alcance hoy en día hasta de los más pequeñitos, ¿sí? Y la opción de poder colocar anónimamente numerosos comentarios en las web, utilizar seudónimos, todo esto también contribuyó a esto, a la proliferación de esta nueva modalidad, podemos decir, de acoso entre semejantes. Pero, ¿qué quiero aclarar? Que este término no debe confundirse con ciberacoso. ¿Por qué? Porque el ciberacoso va orientado a víctimas de cualquier edad, ¿sí? Y generalmente tiene connotaciones sexuales, mientras que el ciberbullying se considera una herramienta de acoso escolar porque se genera principalmente a raíz de lo que acontece dentro del centro educativo y luego es divulgado por otros estudiantes, ¿sí? Pero, ¿qué quiero dejar en claro para cerrar este tema? Y después lo vamos a seguir también charlando un poco la próxima clase. Que todos los tipos de bullying tienen un importante impacto en la vida de la víctima, en la relación con su entorno, en la vida social. Por eso es importante que
muchas veces los adultos, los padres, estemos al tanto de lo que ocurre dentro de las aulas, de la escuela, que conozcan su grupo de amigos, con el que frecuenta su hijo, su hija, ¿sí? Fortalecer la comunicación dentro del núcleo escolar, ¿sí? Y una de las principales razones por las que el fenómeno del bullying se ha acentuado es por la falta de confianza que sienten los niños, niños y adolescentes también, hacia sus representantes. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no lo van a comprender, no van a comprender su situación, ¿sí? Son muy pocos en realidad los casos en donde las víctimas manifiestan lo que le ocurre a un adulto, para que ese adulto tome acciones, ¿sí? Entonces, tras el acoso, el hostigamiento, eh, ellos experimentan episodios de estrés, otros casos de depresión, de ansiedad, que deben ser tratados por un psicólogo, por un psicoterapeuta, con la finalidad esta de erradicarlos, ¿sí? De rescatar toda su autoestima y evitar lo que es el trastorno del estrés postraumático, ¿sí? Evitar las posibles secuelas emocionales a lo largo de toda su vida que los lleven a permanecer con este miedo de que el agresor pueda volver a atacar. ¿Bien? Por eso es importante, ¿sí? Que tanto el victimario como la víctima, porque muchas veces, la mayoría de las veces que pensamos, ay, pobre niño, tiene que ir al psicólogo. ¿Y el agresor? Entonces, victimario como víctima deben asistir a consultas psicológicas, ¿sí? Es la mejor manera de reponerse de estos episodios de agresión, modificar ciertas conductas para que no vuelvan a repetirse, ¿sí? Tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es la más utilizada en, en casos de bullying, ¿sí? Que va a ser el psicólogo, obviamente, quien examine al paciente y quien evalúe, obviamente, la gravedad del diagnóstico y va a determinar, obviamente, cuál va a ser el tratamiento a seguir, el número de sesiones también que debe asistir, ¿sí? Pero, eh, otra cosa, que lo vamos a terminar de charlar la clase que viene porque me quedan 2 minutos. Con respecto a el bullying, ¿sí? A ver, para que, ¿cómo decir? Sí, para que haya bullying, ¿sí? Debe haber una víctima, obviamente debe haber un agresor. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de tantos aspectos físicos, de lo que tiene que ver con el ámbito social, ¿sí? Los diferentes tipos que hay, tanto de agresor como de víctima, ¿sí? Y también vamos a hablar un poquito de los espectadores y de los adultos con respecto al bullying, ¿bien? Para luego seguir, si yo no me equivoco, con, a ver, déjenme, ¿qué me toca? Con el tema de la elección de la escuela, que entra también dentro de familia, y luego de eso viene conceptualización de la que es que estoy abriendo en este momento el campus virtual. Quiero ver si tienen todo habilitado. Acá estoy. A ver, en esta otra compu. Módulo acá. Oh, ahí está. Bien. ¿A dónde estoy? Me fui. Bien. Sí, está bien.
para comenzar con lo que es el módulo número 5, que es psicogerontología, que hablamos de todo lo que es conceptualización de la vejez. Bien, antes de retirarnos, Luisa, Elvira se me fue, Máxima, ¿tienen alguna pregunta? ¿O quedó todo claro? Quedó todo claro. Bien. Por lo menos la clase, luego voy a volver a escuchar lo que me falta de la media hora que no estuve. Bien, bien. Me estoy anotando dónde quedé porque después voy a decir cualquiera. Bien. Bueno, chicas, gracias por estar a cada una de ustedes. Si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Así que les mando un saludo enorme, que tengan un hermoso día, lo que resta del día y de semana. Chao, chao. Chao, buen fin de. Igualmente. Chao, Lisa.